Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en su programa Despierta Católico, hoy con la ausencia del Padre Arturo, en el cual anda un poquito malito. Ya con los cambios de clima le empiezan a afectar y pues nos ha encomendado llevar para ustedes el programa de este día, de esta noche más bien. Y les agradecemos su preferencia, su audiencia. Hemos estado viendo el seguimiento en YouTube y está muy interesante las vistas que tenemos en los diferentes programas. De hecho, aprovecho para saludar a los chicos del Instituto Cumbres que nos están siguiendo para cumplir algunas actividades propias de su escuela y que pues esperemos que les sea de utilidad. Han estado ahorita revisando un documento anterior del Santo Padre que ha sido muy interesante para ellos. Así que pues les damos un abrazo a todos los que se interesan por conocer un poquito más y crecer un poquito más en la fe y en la vida de nuestra iglesia y en la vida como cristianos. Y les recordamos que estamos a sus órdenes, como siempre, en el 608-3652. 608-3652 en cabina para las preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran aportar, sugerencias de temas, petición de oración por algunos de sus familiares o sus preocupaciones. Así que estamos a sus órdenes, igual que en la frecuencia de 800 de AM, que es donde normalmente nos oyen. Estamos en www.tjcatólico.com. Igual, mensajes en el Twitter del Padre Arturo, en el Facebook de un servidor. Así que nuestro tema de hoy va a ser interesante. Vamos a tratar de entender un poquito el fruto de el sínodo de la familia. Para ello, para comenzar, pues ya nos fuimos preparando antes y antes ya tuvimos un programa donde veíamos hacia el futuro el sínodo de la familia, y ahora lo que estamos buscando es llegar a las conclusiones, a comentar las conclusiones desde diferentes perspectivas, a tratar de entender cuál será el fruto de ese trabajo que han hecho estos elegidos para sentarse a revisar algunas cuestiones fundamentales de la vida de nuestra iglesia. Un sínodo, lo sabemos, es un conjunto de reuniones de los obispos de todo el mundo bajo la autoridad jerárquica para la discusión y decisión de asuntos relacionados con la fe, la moral y el magisterio de la iglesia. En ella, en esta ocasión, en esta reunión, en este sínodo, ha participado el Papa Francisco, 74 cardenales, 6 patriarcas de la iglesia, un arzobispo mayor, 72 arzobispos, 102 obispos, 6 sacerdotes párrocos, 13 religiosos, 24 expertos, 51 auditores, 14 delegados, 18 matrimonios que fueron y dieron testimonio. Este sínodo, planteado de su desarrollo desde el año pasado en la Asamblea General, quedó para dar inicio el día 5 de octubre. Del 5 al 11 de octubre profundizaron sobre la escucha de los desafíos que afronta la familia. Para ello hubo precisamente antes una serie de preguntas que la Santa Sede envió a diferentes lugares para que pudieran nutrir definitivamente de ideas frescas a la luz del Espíritu desarrollo del sínodo. Del 12 al 18 de octubre profundizan en el discernimiento de la vocación familiar. Del 19 al 24 de octubre profundizaron en la misión de la familia de hoy. Fue el día 5 la sesión inaugural. El 17
se conmemoró el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, que habrá que decir que Pablo VI lo instituye en 1965. El 18, la canonización de los padres de Santa Teresa de Lisieux. Y el 24, la votación del documento final y la clausura. Todo esto se desarrolló en el Vaticano, en Roma. Nos dice el Santo Padre, la Iglesia como madre no abandona nunca a la familia. También cuando se ha envilecido, está herida o de muchas maneras mortificada, ni siquiera cuando cae en el pecado o se aleja para la Iglesia. Siempre hará de todo para buscar curarla y sanarla, invitarla a conversión y reconciliarla con el Señor. Con este sínodo la Iglesia lo que busca es sanar las heridas que ha recibido la familia como institución y buscar maneras de evangelizarla en el contexto del mundo actual. Para el Santo Padre, recibiendo una herencia del santo patrono de las familias, San Juan Pablo II, con su preocupación fundamental por la sacralidad de la familia, de su estructura, de su institución, pues es que el Santo Padre Francisco decide que nos enfoquemos un poquito y veamos. El Sínodo de los Obispos está bien normado, bien establecido según el canon 342 del Código de Derecho Canónico. El Sínodo de los Obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos. A grandes rasgos, el Santo Padre, en esta ocasión, considerando la amplitud del tema, estableció un itinerario de trabajo en 2 etapas. Una fue la tercera Asamblea General Extraordinaria, con el tema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Esto lo desarrollaron del 5 al 19 de octubre de 2014 y en ella los sinodales evaluaron y profundizaron los datos, testimonios y sugerencias particulares a fin de responder a los nuevos desafíos de la familia. La 14ª Asamblea General Ordinaria, con el tema La vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, es este sínodo que se ha realizado y del cual vamos a destacar precisamente los frutos primordiales. Para entender mejor el itinerario del sínodo, podemos empezar por conocer el pensamiento del Papa Francisco, leyendo el libro que establece su esencia, diríamos, su plan pastoral, La alegría del Evangelio o Evangelii Gaudium, que se publicó en noviembre de 2013. Ahí el Santo Padre nos da las primeras luces precisamente de su mortificación primordial por la sacralidad de la familia. Decíamos que el Santo Padre envió un cuestionario muy bien armado, con una serie de preguntas y que encargaba a cada uno de los que recibieron este cuestionario que fuera pues contestado a conciencia, a detalle, con cuidado. Lo enviaron a los sínodos de las iglesias orientales, a las conferencias episcopales, a los dicasterios de la curia romana, a las diócesis, a las parroquias, movimientos, asociaciones eclesiales, especialistas, instituciones académicas, etc. Es decir, se tomaron todas las voces posibles para poder reflexionar acerca de la familia. Un documento importante en este sínodo fue el Instrumentum Laboris, un documento donde se hace una síntesis de las respuestas del cuestionario, denominado documento preparatorio, y que se fue dado a conocer en junio del año pasado para ver un amplio espectro, si bien no muy abundante, de la situación familiar actual, pero sí los desafíos y las reflexiones que se suscitan, y se puso a disposición de los miembros de la Asamblea Sinodal,
Cada uno de ellos tuvo oportunidad de, a la luz del Espíritu, reflexionar y prepararse un poco para este sínodo de la familia. Así, en la Asamblea General Ordinaria participan 191 sacerdotes sinodales y 74 expertos. En el debate sigue el orden temático de la Instrumentum Laboris y la conclusión se dio a conocer en un documento denominado Relatio Synodi. Las conclusiones de este sínodo son el punto de partida para la 14ª Asamblea General Ordinaria, que fue celebrada, conocida como el Sínodo de la Familia. Así pues, teníamos una serie de elementos, como son los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Hubo un documento que ya mencionamos en el programa anterior donde tocamos este mismo tema, denominado Linamenta, que establece las 46 preguntas que fueron enviadas y analizadas después para poder dar cuerpo a este ejercicio, ¿verdad? El Instrumentum Laboris es el producto precisamente entonces de Linamenta, que es lo que define en dónde se centrarán todas las cuestiones a tratar en este sínodo. Vamos a la primera pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Nuevamente muy buenas noches. Estamos en el programa Despierta Católico. Les agradezco la compañía de su audiencia y quiero agradecer precisamente a las personas que ya han tenido a bien hacer algunos comentarios por ahí. Y pues extender un saludo al padre Arturo, que aquí la señora Rosa de la Parroquia La Encarnación le envía, deseando que se mejore, se recupere pronto de esta gripita que le agarró con ganas el día de hoy. Estamos desarrollando el tema de los frutos del sínodo de la familia. Y decíamos que este sínodo de la familia fue desarrollado con el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. El Santo Padre nos planteaba precisamente para este sínodo que los frutos serían analizados a fondo y sería el Santo Padre quien haría la entrega de una exhortación apostólica al respecto. Es una luz, una síntesis de lo que podemos distinguir. El sínodo fue desarrollándose, como dijimos, con una calendarización muy clara en 3 capítulos, dijimos, según el Instrumentum Laboris. La primera parte, la escucha de los desafíos que afronta la familia. La segunda parte, el discernimiento de la vocación familiar. La tercera parte, la misión de la familia de hoy. Así, en la primera parte, la escucha de los desafíos, se analizó el contexto antropológico y cultural, el contexto socioeconómico, la familia y la inclusión, la familia como afectividad y vida. En la segunda parte, en el discernimiento de la vocación familiar, muy importante, la pedagogía de Dios, la vida de la Iglesia y la plenitud familiar. Y por último, en la tercera parte, la misión de la familia de hoy, la evangelización, y se subraya precisamente la cultura, las diferencias y ternura. La formación, y de manera muy puntual, se centra en la formación como preparación al matrimonio, a la fundación de la familia. El acompañamiento eclesial para las familias heridas y aquellas que buscan el perdón. Y por último, educación y procreación. Vida, adopción, educación y natalidad. Se establecieron retos y desafíos y decisiones. Y se nos puntualizaba precisamente, solo una minoría
vive, sostiene y propone las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia, reconociendo en estas la bondad del proyecto creador de Dios. Los matrimonios, ya sean religiosos o no, han estado disminuyendo y crece el número de separaciones y divorcios. Otro reto se encuentra al observar en los más diversos contextos culturales el miedo de los jóvenes a asumir compromisos definitivos, como el de formar una familia. Más en general se observa el difundirse de un individualismo extremo centrado en la satisfacción de deseos que no llevan a la realización de la persona. Uno más es el que la sociedad de consumo ha separado la sexualidad y procreación. Esta es una de las causas de creciente disminución de la natalidad. En algunos contextos se encuentra vinculada a la pobreza o a la imposibilidad de acudir a la prole. En otros, a la dificultad de querer asumirse responsabilidades y a la percepción de que los hijos podrían limitar la libre expansión de uno mismo. Un egoísmo total. Un reto más. La emancipación femenina requiere una redefinición de las tareas de los cónyuges en su reciprocidad y en la común responsabilidad respecto a la vida familiar. La explotación y la violencia ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres y a la fatiga que se les impone incluso durante el embarazo. A menudo se añaden abortos y esterilizaciones forzadas, así como las consecuencias extremadamente negativas de prácticas conexas con la procreación, por ejemplo, el alquiler del útero o mercado de gametos embrionales. Un reto más para que se comprenda la vocación al matrimonio cristiano. Es indispensable mejorar la preparación al sacramento y en particular la catequesis prematrimonial, a veces pobre en contenidos, que forma parte integrante de la pastoral ordinaria. Es importante que los esposos cultiven responsablemente su fe, basada en las enseñanzas de la Iglesia, presentadas de modo claro y comprensible. Uno más sería la pastoral de los novios. También debe estar integrada en el compromiso general de la comunidad cristiana a presentar de modo adecuado y convincente el mensaje evangélico acerca de la dignidad de la persona, su libertad y el respeto de los derechos humanos. Uno más. Los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento. Uno más. Resulta de gran importancia que la pastoral de la parroquia, la presencia de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Hay que alentar a los esposos a una actitud fundamental de acogida del gran don de los hijos. Un reto más. Es preciso resaltar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración y de la participación en la Eucaristía dominical, alentando a los cónyuges a reunirse regularmente para que crezca la vida espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida. Liturgias, prácticas de devoción y Eucaristías celebradas para las familias, sobre todo en el aniversario del matrimonio, se citan como ocasiones vitales para favorecer la evangelización mediante la familia. Una actitud marcada ante quienes rechazan el sacramento matrimonial. Mantener una relación de amistad personal, acogiendo al otro tal como es, sin juzgarlo, respondiendo a sus necesidades fundamentales y al mismo tiempo testimoniando el amor y la misericordia de Dios. Tener conciencia de que todos somos débiles, pecadores como los demás,
sin por ello renunciar a sostener los bienes y los valores del matrimonio cristiano. Adquirir la conciencia de que la familia en el designio de Dios no es un deber, sino un don, y que hoy la decisión de acceder al sacramento no es algo ya dado desde inicio, sino un paso a madurar y una meta a alcanzar. En cuanto a los divorciados vueltos a casar, un tema muy discutido en el sínodo, y se compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, siguiendo la mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre. La Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto y reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. El adulterio, la infidelidad y el perdón. En los casos más dolorosos, como el de la traición conyugal, es necesaria una auténtica obra de reparación a la cual se debe estar dispuesto. Una alianza rota se puede restablecer. Es preciso educarse en esta esperanza desde la preparación del matrimonio. Cabe recordar aquí la importancia de la acción del Espíritu Santo en el cuidado de las personas y de las familias heridas y la necesidad de los caminos espirituales acompañados por ministros expertos. Es verdad, en efecto, que el Espíritu, que es llamado por la Iglesia luz de las conciencias, penetra y llena lo más íntimo de los corazones humanos. Las personas homosexuales, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Se evita, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Toda persona, independientemente de la propia orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con sensibilidad y delicadeza, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Sería deseable que para los proyectos pastorales diocesanos se reserve una atención específica al acompañamiento de las familias en las que viven personas con orientación homosexual y de estas mismas personas. En cuanto a las personas mayores, el papel de los abuelos en la transmisión de la fe y de las prácticas religiosas no se debe olvidar. Los apóstoles insustituibles de las familias, con el consejo sabio, la oración y el buen ejemplo. Mediante la participación de la liturgia dominical, la escucha de la palabra de Dios, la frecuencia en los sacramentos y la caridad vivida, los padres darán testimonio claro y creíble de Cristo a sus hijos. Así pues, tenemos una serie de ideas que vamos a ver a continuación cuáles son los frutos. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Buenas noches, muy buenas noches. Nuevamente les saludo en ausencia del Padre Arturo. Él se encuentra un poquito enfermito y pues nos ha encomendado llevarles el programa de hoy. Estamos tratando el fruto del sínodo de la familia. Hemos establecido ya las bases y sobre todo los retos de este sínodo de la familia. Y vamos a continuación a analizar un poquito el mensaje final del sínodo de la familia. Este mensaje final recopila los debates de las 3 semanas que se tuvieron y que entregaron al Papa Francisco para que él pueda desarrollar la exhortación postsinodal. El Santo Padre, de manera muy bella, les dice al término: gracias por el camino que hemos compartido. El primer deber de la Iglesia no es condenar, sino proclamar la misericordia de Dios. Así que
Fueron 94 puntos los que fueron analizados en este sínodo, y algunos párrafos, por supuesto, que fueron sumamente conflictivos. Hubo bastantes discusiones, bastantes puntos de análisis. Así que, de entrada, establecen que los bautizados, por ejemplo, los bautizados que están divorciados y vueltos a casar civilmente, deben ser mejor integrados a la comunidad cristiana. Otra era no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia. Un planteamiento más era para la comunidad cristiana: atender a estas personas no es un debilitamiento de la propia fe. Había muchas confusiones, muchas discusiones, insisto, y de todas maneras vamos a ir haciendo un pequeño recuento de estos puntos que fueron tomados, por supuesto. Uno de ellos es el punto 85, la llamada a los presbíteros para acompañar a los divorciados vueltos a casar que quieren emprender un camino de reconciliación en virtud de un discernimiento pastoral que debe hacerse cargo de estas situaciones. Vemos entonces que hay una serie de ideas muy interesantes que se plantean aquí. Así que iremos rápidamente dando gracias al Señor por la fidelidad generosa de tantas familias cristianas que responden a su vocación y misión, incluso a pesar de obstáculos malentendidos y sufrimiento. Estas familias deben de ser el estímulo de toda la iglesia. Este fue el primer punto. El punto número 4, la iglesia a la escucha de la familia. Decía: la iglesia basada en el matrimonio del hombre y la mujer es un lugar magnífico e insustituible para el amor personal que transmite la vida. La pareja y la vida en el matrimonio no son realidades abstractas, permanecen imperfectas y vulnerables. Por eso es necesaria siempre la voluntad de convertirse, de perdonar y de volver a empezar. Nuestra responsabilidad como pastores, decían los participantes sinodales, es preocuparnos por la vida de la familia. Así, en la familia, en el contexto cultural, fue analizado y hubo un punto adelante que nos dice: el desafío cultural, hoy es el punto número 8, de gran importancia deriva de la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Prevé una sociedad sin diferencia de sexos y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología motiva proyectos educativos y orientaciones legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada a la diversidad biológica entre varón y hembra. En la perspectiva de la fe, la diferencia sexual humana lleva en sí misma la imagen y semejanza de Dios. Encontramos en el capítulo 2 de la familia y el contexto socioeconómico el punto número 12. Las autoridades responsables del bien común deben empeñarse seriamente en este bien social primario que es la familia. La preocupación que debe guiar a la administración de la sociedad civil es permitir y promover políticas, familias que apoyen y alienten a las familias, sobre todo a las más desfavorecidas. En el capítulo 3, en la inclusión y sociedad, el punto número 23 nos dice: el acompañamiento a los migrantes exige una pastoral específica, no solo con las familias migrantes, sino también con los miembros de los núcleos familiares que se quedan en el lugar de origen. Debe realizarse respetando su cultura y su formación religiosa y humana, la riqueza espiritual de sus ritos y tradiciones, también a través de una pastoral específica. Otra conclusión más, el número 25, nos dice: en algunas sociedades aún se mantiene la práctica de la poligamia. En otros contextos permanece la práctica de los matrimonios arreglados. En países donde la presencia de la Iglesia Católica es minoritaria, son numerosos los matrimonios mixtos y de disparidad de culto, con todas las dificultades que
En cuanto a la forma jurídica, el bautismo, la educación de los niños y el respeto mutuo desde el punto de vista de la diversidad de la fe. En estos matrimonios puede existir el peligro del relativismo o de la indiferencia, pero también puede ser una oportunidad para promover el espíritu de diálogo ecuménico e interreligioso en una convivencia armoniosa de las comunidades que viven en el mismo lugar. En muchos contextos, y no solo occidentales, se está extendiendo ampliamente la práctica de vivir juntos antes del matrimonio o incluso la de la convivencia no orientada a un vínculo institucional. A esto se añade a menudo una legislación civil que socava el matrimonio y la familia. A causa de la secularización, en muchas partes del mundo, la referencia a Dios disminuye fuertemente y la fe ya no es socialmente compartida. Difícil un poco. El punto número 27 sobre la dignidad de la mujer necesita ser defendida y promovida. No se trata solo de un problema de recursos económicos, sino de una perspectiva cultural distinta, como demuestra la difícil condición de la mujer en varios países de desarrollo. Tampoco se pueden olvidar los fenómenos crecientes de violencia en los cuales la mujer es víctima en el seno de la familia. La explotación de la mujer y la violencia realizada en su cuerpo a menudo se unen al aborto y la esterilización forzada. A eso se añaden las consecuencias negativas de las prácticas relacionadas con la procreación, como los vientres de alquiler o el mercado de embriones. El deseo de un hijo a cualquier precio no siempre ha llevado a relaciones familiares más felices y sólidas, sino que en muchos casos se ha agravado la desigualdad entre mujeres y hombres. Una conclusión más en el punto 28 nos dice que muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con las peculiaridades masculinas. La ausencia del padre marca gravemente a la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los hijos de un modelo apropiado del comportamiento paterno. La práctica cada vez mayor de mujeres que trabajan fuera de casa no ha encontrado una comprensión adecuada de un mayor compromiso del hombre en el hogar. Así vamos con diferentes conclusiones. Vamos a la número 34, que habla de la formación a la vida conyugal y familiar. La pastoral tendrá en cuenta la pluralidad de las situaciones concretas. En la perspectiva de la fe, no hay excluidos. Todos son amados por Dios y están en el corazón de la acción pastoral de la Iglesia. Después pasamos a la familia en el plan de Dios. Y aquí encontramos en el punto de acuerdo número 48, la indisolubilidad corresponde al deseo profundo de amor recíproco y duradero que el Creador ha puesto en el corazón humano, y es un don que la familia misma hace a cada pareja. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El hombre y la mujer aceptan este don y se preocupan de que su amor pueda ser para siempre. Frente a la sensibilidad de nuestro tiempo y las dificultades reales para mantener los compromisos para siempre, la Iglesia está llamada a proponer la exigencia y el proyecto de vida del Evangelio de la familia y del matrimonio cristiano. En el punto de acuerdo 53 nos dice: la Iglesia permanece cercana a los cónyuges cuya relación se ha debilitado tanto que está en riesgo de separación. En este caso, el que se consuma un doloroso final de la relación. La Iglesia siente el deber de acompañar este momento de sufrimiento, de modo que al menos no haya conflictos penosos entre los cónyuges. Particular atención debe ser prestada, sobre todo a los hijos, que son las primeras víctimas de la separación. Las parejas deben ser informadas de la posibilidad de recurrir al proceso de declaración de nulidad del matrimonio. En el punto de acuerdo 57 nos habla de la pastoral de los novios. Debe ser empeño general de la comunidad cristiana para presentar de modo adecuado y convincente el mensaje evangélico con respecto a la dignidad de la persona, su libertad y el respeto a sus derechos. Todos tenemos muy presente las claves indicadas familiaris consortio. Vamos a ver el número 61, que es necesaria la renovación de una pastoral familiar a la luz del Evangelio y las enseñanzas del magisterio. Para ello, hay que promover y proveer a una formación más adecuada para que
se promueva la integración de la familia en la comunidad parroquial. Vamos a la pausa y continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Buenas noches nuevamente, muy buenas noches. Les saluda Alberto Manzano, en ausencia del Padre Arturo. Esperemos que pronto se recupere de esa gripilla que ya trae bastante marcada. Le enviamos un abrazo y una oración para que salga bien pronto. Estamos recorriendo los frutos del Sínodo de la Familia y estamos precisamente analizando los puntos de acuerdo. El número 62 nos dice: la presencia de las familias numerosas en la Iglesia es una bendición para la comunidad cristiana y para la sociedad, porque la apertura de la vida es una exigencia intrínseca del amor conyugal. La necesidad de divulgar más los documentos del magisterio de la Iglesia que promueven la cultura de vida. En el número 68 nos dice: la escuela católica desarrolla una función vital de ayuda a los padres en la tarea de educar a los hijos. La educación católica favorece el papel de la familia, asegura una buena preparación, educa en virtudes y valores, instruye en las enseñanzas de la Iglesia. La escuela católica debe ser animada a llevar su acción a las comunidades más pobres, sirviendo a los miembros menos afortunados y más vulnerables de nuestra sociedad. En el punto número 70 nos dicen: la pastoral propone con claridad el mensaje evangélico y anota los elementos positivos presentes en aquellas situaciones que todavía no o ya no corresponden en eso. En muchos países, un creciente número de parejas conviven sin ningún matrimonio, ni canónico ni civil. En algunos países existe un matrimonio tradicional concertado entre familias y muchas veces celebrado en diversas etapas. En otros países crece el número de aquellos que, después de haber vivido juntos por largo tiempo, deciden la celebración del matrimonio por la Iglesia. La simple convivencia es muchas veces elegida a causa de la mentalidad general contraria a las instituciones y a los compromisos definitivos, pero también a la espera de una seguridad existencial, trabajo, salarios fijos. En otros países, en definitiva, las uniones de hecho se han convertido en muy numerosas, no solo por el rechazo de los valores de la familia y el matrimonio, sino también por el hecho de que casarse es percibido como un lujo por las condiciones sociales, por lo que la pobreza material empuja a vivir uniones de hecho. Todas estas situaciones han de ser afrontadas de manera constructiva, buscando transformarlas en oportunidades de camino de conversión hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio. El acuerdo número 71 nos dice: la elección del matrimonio civil o en otros casos de la simple convivencia muy a menudo no está motivada por prejuicios o rechazo a la unión sacramental, sino por situaciones culturales o coyunturales. En muchas circunstancias, la decisión de vivir juntos es signo de una relación que quiere realmente orientarse a una perspectiva de estabilidad. Esta voluntad, que se traduce en un vínculo duradero, fiable y abierto a la vida, puede considerarse un compromiso en el que establecer un camino hacia el sacramento matrimonial es necesario. En el punto 76 nos dicen: con respecto a las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, la Iglesia reafirma que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. Esto lo contempla la Congregación para la Doctrina de la Fe, en consideraciones sobre el proyecto de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Se reserva una atención específica al acompañamiento de las familias en las que haya personas con este tipo de tendencias, sobre el proyecto de equiparación con el matrimonio de las uniones entre personas de este tipo. No existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, por remotas que sean, entre las uniones y el plan de Dios para el matrimonio y la familia. El sínodo cree, en todo caso,
del todo inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en este asunto y que los organismos internacionales condicionen las ayudas financieras a países pobres a la inclusión de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el Acuerdo 77 dice: la Iglesia hace suyos en un intercambio afectuoso las alegrías y las esperanzas, los dolores y las angustias de cada familia. Estar cercana a la familia como compañía en el camino significa, para la Iglesia, asumir una actitud sabiamente diferenciada. Por una parte, es necesario permanecer al lado y escuchar en silencio. Por otra, se debe proceder para indicar el camino que hay que recorrer. Otras veces todavía es oportuno seguir, sostener y alentar. En el punto número 78 nos dicen: la soledad del cónyuge abandonado o que se ha visto obligado a cancelar una convivencia caracterizada por continuos y graves maltratos requiere una atención particular por parte de la comunidad cristiana. La prevención y atención de los casos de violencia familiar reclaman una estrecha colaboración con la justicia para actuar contra los responsables y proteger adecuadamente a las víctimas. Por otra parte, es importante promover la protección de los menores ante los abusos sexuales. En la Iglesia se mantiene la tolerancia cero en estos casos, junto al acompañamiento de las familias. En las familias monoparentales, en el punto 80, dice: tienen orígenes diversos, madres o padres biológicos que no han podido integrarse en la vida familiar, situaciones de violencia a las cuales un padre debe huir con los hijos por muerte de uno de los padres, abandono a la familia por parte de uno de los padres y otras situaciones. Sea cual sea la causa, los padres que viven con el niño deben encontrar apoyo y consuelo junto a las otras familias que forman la comunidad cristiana, así como la cercanía de los organismos pastorales parroquiales. Así pues, tenemos una serie de elementos, puntos de acuerdo que nos han planteado en este sínodo. Insistimos, fueron 94 puntos en el documento. En el punto 94 nos dice: deseamos que el fruto de estos trabajos, ahora entregado al sucesor de Pedro, dé esperanza y alegría a tantas familias en el mundo, orientación a los pastores y a los agentes de pastoral y estímulo a la obra de la evangelización. En concreto, se han difundido 7 puntos fundamentales de conclusión. El primero sería la invitación a mirar de otro modo. Los obispos piden a los cristianos que cultiven una mirada de comprensión y de esperanza ante realidades tan dolorosas como la soledad o el fracaso matrimonial. En este sentido, nos dicen: el documento presenta dificultades de las familias, lo hace sin miedo y las ve como una oportunidad. Por eso, los obispos piden a los cristianos que cultiven una mirada de comprensión y de esperanza ante las realidades tan dolorosas como la soledad o el fracaso matrimonial. Para el sínodo, ayudar a estas personas no significa decir que todo esté bien. Significa tener el coraje de escuchar su dolor, acogerlas con ternura y buscar maneras de curar sus heridas. En cuanto a la preparación del matrimonio, una de las ideas recurrentes del documento es que se mejore la preparación al matrimonio. Hay acuerdo en que no es eficaz dar solo 5 o 6 clases antes de la boda. Aquí deben involucrarse mucho más las familias veteranas, porque si actúan con discreción y cariño pueden ayudar a resolver los problemas normales de los primeros años del matrimonio. La apertura a la vida y la educación sexual. Los obispos proponen que los padres se impliquen realmente en la educación sexual de sus hijos. Esa educación es vital para sus vidas. Una afectividad estable es la clave de la felicidad y de la duración de un futuro matrimonio. Además, enseñar a entregarse y amar es imprescindible para entender que cada hijo es fruto del amor. Para las parejas que conviven, el texto se fija también en los jóvenes que no están casados, pero conviven establemente. Dice que muchos de ellos viven la fidelidad y la apertura de la vida, que son elementos propios del matrimonio. Por eso proponen una atención específica para ellos, para que se encaminen hacia la boda. Así aprenderán cómo la gracia del sacramento les puede ayudar a afrontar los desafíos en ese proyecto juntos. Nos llaman también a formar conciencia. Miren lo que dice el Papa en el discurso de clausura.
El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. Por último, se refiere a las personas homosexuales. En cuanto a las personas de este tipo, el sínodo recuerda que Cristo amó y murió por cada persona sin excepciones, por lo que cada persona, independientemente de sus tendencias, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto. Y por último, familias emigrantes. El sínodo no cierra los ojos al drama de quienes escapan de una guerra o la pobreza y habla de estas personas que se han visto forzadas a dejar su país para empezar una nueva vida. Los obispos piden que las diócesis y parroquias trabajen para que se respete la dignidad de estas personas. Dicen que deben de ayudarlas y atenderlas teniendo en cuenta su cultura, sus creencias y sus tradiciones. En definitiva, los 94 puntos del documento tienen propuestas muy optimistas y sobre muchos otros temas. Así que pongámonos un momento al amparo de la Sagrada Familia. Consagrémonos a ella y pidamos que los jóvenes, las familias con dificultades, vayan encontrando una luz en la puerta de la iglesia con cada uno de los pastores, de los líderes, de los que participan en cada una de las diferentes pastorales y que sientan la acogida de la iglesia para que puedan encontrar la paz y la armonía que tanto necesita cada uno de los miembros de cada familia. Con la bendición de Dios y la encomienda a la Santísima y Sagrada Familia, que pasen una excelentísima noche. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.